Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Valeria Gallegos, a quien recibo con mucho gusto. ¿Cómo estás, maestra? Bien, Jenny. Buenos días. Y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de historia de cuarto grado. ¿Ya están listos? ¡Comencemos! Maestra, cuéntame por favor de qué va a tratar la clase de hoy. Hoy, Jenny, continuaremos aprendiendo más acerca de nuestro pasado novohispano. Y para esto tenemos preparada una sorpresa. ¡Uy! Me encantan las sorpresas, maestra. ¿Qué es? Nos visitará el Cucu, quien nos compartirá algunas leyendas relacionadas con la Nueva España. ¡Qué interesante! Me gusta mucho la idea, porque déjenme les cuento que soy una gran aficionada de las leyendas. Ay, me da mucho gusto escuchar eso. Entonces, ¿el tema de hoy será sobre las leyendas? Así es, Jenny. Hoy conoceremos sobre las leyendas que se crearon y que están inspiradas en la época virreinal. Pero como en todo lo que aprendemos, primero es importante revisar de qué se trata. ¿Qué les parece si para descubrir qué son las leyendas, vamos a nuestro libro de texto gratuito, Historia Cuarto Grado? Si revisamos la página 147, encontraremos el tema. Aquí está. El título es Las leyendas de la época como un reflejo de la vida cotidiana. Exacto. Vamos a hablar de las leyendas de la Nueva España, porque gracias a ellas podemos conocer más sobre la vida de las personas que vivieron en aquella época. Pero no nos apresuremos. Lo primero que tenemos que hacer es comprender a qué le llamamos leyenda. ¿Estás lista? Listísima, maestra. Bueno, para empezar se me ocurre que leamos lo que dice nuestro libro de texto en la misma página, 147. Ya lo había dejado, pero ahorita lo volvemos a abrir. Aquí está. Dice así: las leyendas son una fuente oral o escrita que transmiten parte de las tradiciones de un pueblo, sus creencias, ideas e identidad. Pueden incluir elementos sobrenaturales, fantásticos o reales. Se consideran parte de la historia de un pueblo y se transmiten de generación en generación. Muchas gracias, Jen. Como nos dice el texto, las leyendas son relatos que se pueden contar tanto de manera oral como escrita. Por ejemplo, una leyenda, debido a su brevedad, la puedes contar cuando platicas con tus amigos, con tus amigas, con tu familia, alrededor de una fogata, o puedes leerla en un libro de leyendas. Es correcto. También creo que es muy importante recalcar que una leyenda puede tener elementos sobrenaturales, otras que son fantásticas y algunas otras que son reales. Es decir, en una leyenda puede pasar de todo. Se me ocurre, por ejemplo, la leyenda de La Llorona, que es una leyenda muy conocida y que incluye lo que parecería algo sobrenatural. Exacto. Pero hay otras dos características de las leyendas que me parecen importantes. Una es que las leyendas forman parte de las tradiciones de nuestra sociedad. ¡Claro! Porque las leyendas, al desarrollarse en una época histórica y espacio determinados que es común, a todos nos identifican como pueblo. En México, las leyendas forman parte importante de nuestra identidad. También es necesario que sepan que muchas leyendas, por su brevedad, se pueden contar innumerables veces y así aprender y comunicar a través de la oralidad. Así es como se pasan de generación en generación. Es decir, por ejemplo, que los padres se las cuentan a sus descendientes y a su vez estos a sus hijos y a sus hijas. Como la leyenda de La Llorona. Recuerdo que esa leyenda yo la conocí cuando era pequeñita, porque una tía me la contó. En ese momento la verdad es que sí me daba muchísimo miedo. Ahora, algo muy interesante es que de tanto contar las leyendas, muchas veces con el paso del tiempo, estas se van modificando. ¿Eso significa que, por ejemplo, las leyendas que nos han llegado desde la Nueva España han cambiado? Así es. Porque el imaginario social está vivo y se va modificando conforme pasa el tiempo. De hecho, algo así pasó con la leyenda de La Llorona. El investigador Eduardo Matos Moctezuma habla sobre el origen de esa leyenda. Él menciona que el relato de La Llorona tiene su origen en el mundo prehispánico. ¡Órale! No me lo esperaba. Siempre pensé que era de la época colonial.
Eduardo Matos Moctezuma encontró un texto de cronistas de la Nueva España que ya hablaba de ella. ¿Me ayudas a leerlo, Jen? Claro que sí, encantada, maestra. Dice así: Fray Bernardino de Sahagún, referente a la mujer que salía en las noches. Muchas veces se oía: una mujer lloraba, iba gritando por la noche, andaba dando gritos: hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. Y a veces decía: hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? El mismo fraile la nombraba Cihuacóatl, mujer serpiente, o Tonantzin, nuestra madre. Y apunta: decían que de noche voceaba y bramaba en el aire. Agrega a la narración que la mujer portaba una cuna que ponía en el mercado y allí la abandonaba. Cuando las mujeres iban a ver qué había dentro de la cuna, solo encontraban un cuchillo de pedernal de los que se usaban para el sacrificio. Otro cronista, Diego Muñoz Camargo, relata así el acontecimiento. El sexto prodigio y señal fue que muchas veces y muchas noches se oía una voz de mujer que a grandes voces lloraba y decía, anegándose con mucho llanto y grandes sollozos y suspiros: «Oh, hijitos míos, del todo nos vamos ya a perder». Otras veces decía: «Oh, hijitos míos, ¿dónde os podré llevar y esconder?». ¡Ay, qué interesante! Gracias, Jenny. Ahora, como ya mencionamos, las leyendas muchas veces van cambiando a lo largo del tiempo, y eso fue lo que pasó en el caso de La Llorona, según Eduardo Matos. El cronista Luis González Obregón comenta en su libro Las calles de México, como a mediados del siglo XVI, los vecinos de la ciudad escucharon agudos y tristísimos gemidos. Quien los profería era una mujer con traje y velo blancos que recorría las calles del centro y llegaba a la Plaza Mayor, donde se hincaba y volteaba hacia el oriente para proferir el último y angustioso lamento. Después continuaba su andar hacia las orillas del lago, en donde desaparecía. Ay, maestra, qué fascinante historia. Como les decía, no me imaginaba que la leyenda de La Llorona hubiera empezado en el mundo prehispánico y que en la Nueva España la hubieran cambiado. Para seguir conociendo más de las leyendas de la Nueva España, ¿por qué no le damos la bienvenida al Cucú, quien es el artista del que te hablé al principio de la sesión? ¡Fantástico! Pues bienvenido, Cucú, al salón de clases de Aprende en Casa. El Cucú nos va a contar la leyenda de la mulata de Córdoba, en Veracruz, y la del Callejón de la Condesa, en la Ciudad de México. Y si nos queda tiempo, nos contará una leyenda sorpresa. Presta mucha atención. Y bueno, ahora sí, vamos a ver al Cucú. ¡Epa! ¡Ujú! ¡Cucú! Hola a todas las niñas y niños que nos ven desde casa. Es un gusto para mí estar aquí con todos ustedes. Espero que disfruten estas leyendas tanto como yo y que cuando viajen por la República recopilen leyendas de distintos lugares. Comencemos con la leyenda de la mulata de Córdoba. Dice así: cuenta la leyenda que durante la época de la Inquisición, en la ciudad de Córdoba, en el estado de Veracruz, vivía una hermosa mujer llamada Soledad. Chole, nadie sabía de dónde era o quiénes eran sus padres. Y a pesar de su belleza, Soledad llevaba una vida solitaria por culpa de su apariencia y descendencia, pues era mulata, hija de una persona española y una negra, y por ello no se sentía bien consigo misma. Por esta misma razón, las personas de Córdoba decían mil cosas sobre ella: que era curandera, que tenía poderes de enamorar a las personas y que sabía de hechizos y brujería. Así fue. Así creció el rumor de que en las noches su casa seguía iluminada debido a los rituales que hacía, que gustaba de volar en los techos, seguramente tenía un pacto con el diablo. A pesar de esto, nadie la acusó ante la iglesia, pues todos tenían algún beneficio de la mulata. Un día cualquiera, la mulata fue a misa el mismo día en el que fue el alcalde a la ciudad, don Martín Ocaña. Este sentía interés por la mulata, por su belleza y por sus poderes mágicos.
Así que se le acercó y le hizo todo tipo de ofrecimientos. Pero la mulata lo rechazó en todas sus proposiciones. Como el alcalde no estaba acostumbrado al rechazo, juró vengarse de la mujer, de manera que fue hasta el Santo Oficio, aprovechando los rumores que caían sobre ella, y la acusó de haberle dado una bebida que lo llevó a la locura. Dado que la iglesia ya estaba enterado de los rumores y puesto que ahora tenía el permiso del orden civil, ordenó arrestar a la mulata de inmediato. Ante el tribunal eclesiástico, Soledad fue acusada de prácticas mágicas, de magia negra y de estar relacionada con el demonio. Sí. Si bien muchas personas habían recibido de sus favores, muy pocos salieron a la defensa, en especial porque no le tenían ningún respeto ni aprecio. Condenada y traicionada por aquellos que otrora habían ayudado, la mulata fue llevada a la prisión de Córdoba. Ahí, a diferencia de los otros presos que se pasaban la noche en vela, rezando por su alma, Soledad se pasó dibujando un barco con un pedazo de carbón sobre la pared de su celda. Los carceleros estaban fascinados con sus talentos de sus prisiones, así que se turbaban para bajar hasta su celda y observar el magnífico dibujo. Una noche, mientras Soledad seguía encarcelada, cayó una terrible tormenta, un aguacero sobre la ciudad de Córdoba. Las calles se inundaron y Soledad despertó en medio de la madrugada mientras su carcelero dormía. Luego de despertarlo, de un grito, le preguntó si creía que le faltaba algo a su barco, a lo que éste respondió que lo único que le faltaba era navegar. Entonces la mulata se acercó a la pared y se metió en subiendo al barco por las escaleras que ella misma había pintado. El vigilante se frotó los ojos, vio como la prisionera ya no estaba en su celda. A medida que la lluvia seguía cayendo, el agua comenzó a escurrir por las paredes, diluyó el dibujo de la mulata. Luego de esto, se corrió el rumor de que durante aquella tormenta algunas personas vieron un pequeño barco que navegaba entre las calles de la ciudad hasta desaparecer en el mar. ¡Ay! Se me puso la piel chinita. Me alegra que haya escapado la mulata y no puedo esperar a escuchar la siguiente, la leyenda del Callejón de la Condesa. ¡Ay! Esa se desarrolla aquí en la Ciudad de México. Un día se encontraba recorriendo las calles y callejones de la capital del Reino de la Nueva España dos personajes muy importantes de aquel entonces, el Marqués de Santa Fe de Guardiola y el Marqués de la Villa de San Miguel Aguayo. Sin embargo, sus caminos y sus carrozas se cruzaron en una pequeña y angosta callejuela a la altura del Palacio de la Condesa del Valle de Orizaba. Para quienes conocen la Ciudad de México, este lugar es donde actualmente está un restaurante de los Azulejos. Ya situada frente a frente, las carrozas. Ninguno de los dos importantes personajes podía pasar sin que el otro se tuviera que hacer para atrás debido a lo angosto de la vía. En esta situación, los conductores de las carrozas comenzaron a presentar a sus pasajeros con la idea de que al oír de quién era el pasajero, el otro individuo se vería obligado a ceder el paso debido a la importancia social del pasajero. Así pues, desde una de las carrozas se escuchó: «Paso al noble señor don Juan de Padilla y Guzmán, Marqués de Santa Fe de Guardiola, oidor de la Real Audiencia de México». Mientras tanto, desde la otra respondieron: «Paso a don Agustín Echeverres y su visa, Marqués de la Villa de San Miguel Aguayo».
cuyos antepasados pelearon en la guerra de su majestad Carlos V de Castilla en Hungría, Transilvania y Perpiñán. Al ver que ninguno de las dos carrozas cedía, continuaron las agencias, reclamando la importancia y la nobleza de los pasajeros. Y así por un lado se anunció: mi bisabuelo fue el mismísimo don Manuel Ponce de León, que durante el reinado de los reyes católicos fue quien rescató de la jaula de los leones el guante de doña Ana. A lo cual se pregonó al otro lado: pues mi señor tatarabuelo fue ni más ni menos que Garcilaso de la Vega, el cual tuvo la osadía de rescatar el Ave María del Moro, que llevaba atada a la cola de su bridón. A pesar de estos anuncios, ninguno de los dos decidió dar paso atrás, puesto que al hacerlo así implicaría reconocer que el otro era más noble e importante, cosa que en aquella sociedad del momento era muy importante. 3 días con sus noches se suceden, y aún estando ahí los linajudos magnates sin que ninguno ceda el paso al otro, esta tensa y complicada situación llevó a los oídos del virrey, quien decidió que la situación no podía continuar así. Ordenó a ambos nobles que retrocedieran al mismo tiempo. Esto con el objetivo de que ninguno sufriera la pérdida de su honor. Y así lo hicieron. Siguiendo las ordenanzas de la autoridad, una carroza regresó hacia la calle de San Andrés, actual calle de Donceles, y la otra se volvió a la calle del Puente de San Francisco, el actual eje central. Y colorín colorado, esta leyenda ha llegado a su fin. Amiguitos, pueden seguirme en mis redes sociales, el Cucu. Es un placer, nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias, Cucu, por esas interesantísimas narraciones. Me encanta escuchar leyendas y además lo contó de una manera que parecía que nos transportábamos en el tiempo hasta la Nueva España. La verdad es que sí lo disfruté muchísimo. Ahora sí, retomemos nuestro tema. Además de las divertidas o curiosas que puedan ser las leyendas, por los elementos fantásticos o sobrenaturales, también gracias a las descripciones de sucesos que realmente ocurrieron, nos ayudan a conocer elementos de la vida cotidiana de la época a la que hacen referencia. De esta leyenda podemos extraer el transporte en carrozas, nombres antiguos de calles o avenidas mencionadas, la importancia de la calidad de las personas, el comportamiento de la clase alta y sus riñas, en el caso de la leyenda de la mulata de Córdoba. A partir de lo que hemos estudiado en las clases pasadas sobre la Nueva España, ¿qué cosas de la vida cotidiana de aquellos años pueden identificar en la leyenda de la mulata de Córdoba, Jenny? Pues para empezar, recuerdo que habíamos dicho que en la Nueva España la sociedad estaba dividida según el origen étnico y de las personas. Es decir, que había mucha discriminación y por lo mismo las personas mulatas no eran tan bien vistas. Y por lo general eran personas que vivían de forma no tan acomodada como, por ejemplo, los españoles. Exacto. Y eso podemos verlo muy claramente en la leyenda. También puedes ver que se menciona al Tribunal del Santo Oficio, el cual se encargaba de perseguir a las personas que no siguieran las enseñanzas de la Iglesia. En la clase anterior vimos algunas de las actividades a las que se dedicaban las mujeres descendientes de africanos. Algunas, por ser parteras o curanderas, fueron acusadas de hechicerías ante la Inquisición por recurrir a hierbas, amuletos y magia. Ahora sí todo me empieza a quedar mucho más claro. Y lo mismo podríamos hacer con la otra leyenda que narró el cuentacuentos. Por ejemplo, me viene a la mente la leyenda del Callejón de la Condesa y cómo en esa época para las personas era muy importante el honor y ser respetables. Tanto así que se podían quedar 3 días esperando a que el otro se moviera. Y con todo esto que hemos relacionado hoy, la verdad es que me parecen muchísimo más interesantes y curiosas las leyendas.
De por sí ya me gustaban, porque en el fondo nos hablan de una época y de las costumbres de las personas en un momento histórico determinado. Y como las dos que hemos leído, hay muchísimas más que se inventaron o están inspiradas en el periodo de la Nueva España. Estoy segurísima que allá en casa las alumnas y los alumnos habrán escuchado muchas más, ya que no nos da tiempo de escuchar otra leyenda, pero les invitamos a que investiguen una leyenda de su comunidad. En casa, pregunten a sus familiares si conocen alguna leyenda y traten de identificar qué elementos tiene de la vida en la Nueva España. Fantástica idea. Incluso si pueden, dibújenla en una hoja. Y bueno, por hoy hemos llegado al final de nuestra clase. Los esperamos en la próxima clase de Aprende en Casa 3. Maestra Valeria Gallegos, la verdad es que fue una clase muy buena, muy interesante. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Leyendas Novohispanas de Historia de Cuarto Grado y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. A continuación, lengua materna. Nos vemos en la próxima, pero antes, vamos a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos, flexionamos rodilla, 90. Bien, exactamente. Arriba, muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien, exactamente ahí. Muy bien hecho, Yair. Ahí bien, una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. Movemos nuestros piecitos, los pies. Movemos los pies. Nos relajamos. Respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla. Nos vamos a parar derechos. Juntos los pies. Y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas, nada más vamos a elevar, exacto, nuestros talones. Bien hecho, exactamente. Ese es, muy bien. Derecho, elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas, sin flexionar, cuida, no flexionar rodillas. Bien, otra más. Perfecto, ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones, bien. Muy bien. Una más, bien, muy buena posición de los pies, juntos, no flexiones rodillas. Bien, una más, otra. Ok, Irving, nos vamos a parar, abrimos nuestro compás y lo que vamos a hacer es, vamos a meter las puntas hacia adentro y nos paramos derecho y hacemos la elevación de talones. Arriba, eso, utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio, muy bien. Una vez más. Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro, elevación, sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas. Las puntas hacia adentro, nuevamente las ponemos en posición. Las puntas hacia adentro de los pies. Nuevamente, bien, exacto. Paramos, descansamos, respiramos. Acuérdense de tener siempre la posición de los pies, de las puntas hacia adentro. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa,
Los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Nos vemos! Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio. A veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba a mi paso. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia y nunca faltó el familiar que me dijera: ¿por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos. Pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus, ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y sobre todo dejar tu nombre marcado en la historia.